Que el canal tiene una licencia desde el año 1983. Tomando en cuenta esa realidad, estamos frente a una intolerancia de la manifestación de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que como ustedes saben, el fundamento de la libertad de expresión en la República Dominicana descansa en la libertad de información y en la libertad de opinión. En consecuencia, la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana está garantizada en el artículo 1 de la Ley 6132, promulgada en el año 1962, en el artículo 49 de la Constitución de la República, promulgada el pasado 26 de enero por el presidente Fernández, en la Declaración Universal de la Organización de Estados Americanos, promulgada en el año de 1993, específicamente el 3 de mayo, que consagra ese día, el Día de la Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, en la Ley 1091 que creó el Colegio Dominicano de Periodistas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia, estamos frente a una violación de la libertad de expresión en la República Dominicana, que no solo afecta al Canal 53 como empresa, sino también a 17 productores que tienen grandes inversiones, tienen compromisos de publicidad y que llegarán lógicamente a la quiebra.